¿Qué es lo más perturbador que has experimentado o presenciado? Vi un accidente mientras manejaba por la autopista que casi me arrastra a mí también. Alguien venía a toda velocidad por el acotamiento, yo iba al menos a 120 kilómetros por hora y esa persona me pasó como si yo estuviera parado. Más adelante había un auto abandonado estacionado en el espacio muerto entre una rampa de acceso y los carriles principales, justo en la trayectoria de esa persona. Recuerdo haber pensado, ¿no ve ese auto? Se lo llevó puesto de lleno, destruyó completamente su vehículo y salió girando por los 4 carriles. Por suerte, frené de inmediato, porque el auto destrozado pasó a menos de medio metro de mi parachoques. Pude ver al conductor a través de las ventanas reventadas mientras pasaba, y su rostro simplemente no estaba. O sea, la parte frontal de su cabeza y cara estaba completamente hundida, probablemente por el golpe contra el volante, que al parecer no tenía airbag funcionando. Lo único que pensé fue, carajo, ese tipo está muerto seguro. Estuve teniendo pesadillas con eso durante semanas. Siguiente historia. Accidente entre un camión y una peatona justo frente a mi casa. Fui uno de los primeros en llegar para ayudar, mientras otros llamaban al 911. Pensé que lo único que podía hacer era dirigir el tráfico o algo así, porque en general soy inútil en las emergencias. Pero el shock es algo muy fuerte. Sabía que la peatona estaba en una situación grave y en peligro. Me daba cuenta de que algo andaba muy mal con su pierna, pero no lograba entender exactamente qué era. Cuando un tipo intentó ayudarla a ponerse de pie, centré toda mi atención en detener esa locura. Lo empujé y la hice recostarse de nuevo. Me quedé con ella para mantenerla consciente. Después de unos minutos, una enfermera que pasaba en su auto se detuvo para ayudarme hasta que llegaron los paramédicos. A pesar de que la estación de bomberos está a solo 1 milla de mi casa, los servicios de emergencia tardaron entre 20 y 25 minutos en llegar. La pierna de la peatona había sido completamente desollada desde la mitad del muslo hasta el tobillo, y una arteria principal había sido seccionada. Si no la hubiese mantenido consciente hasta que llegara la ambulancia, y si la enfermera no se hubiera detenido a ayudar apretando con sus propias manos la arteria expuesta hasta que llegaron los paramédicos, la peatona habría muerto. Pero, como final feliz, la enfermera, la peatona y yo ahora somos buenos amigos y nos reunimos una vez al mes. Siguiente historia. Cuando tenía 5 años, estaba de vacaciones en Brasil. Una noche, estaba afuera jugando al fútbol con mi primo cuando escuchamos una explosión. La gente salió corriendo para ver qué pasaba, y resultó que las pandillas de la favela habían arrojado una granada en un bar donde había policías y civiles. Todo lo que se veía eran partes de cuerpos, escombros y fuego. Mi tía llamó a mi tío para que nos sacara de la casa de mi abuela y nos llevara a la suya. Él vino, nos recogió y nos llevó con él. Un par de horas después, ya por la mañana, la policía volvió y mató a tiros a 21 civiles inocentes como represalia por los policías que habían muerto en el bar. Todavía recuerdo con total claridad los 21 cuerpos alineados en carretillas en la plaza, mientras todos se preguntaban qué demonios acababa de pasar. Siguiente historia. Compartí esto una vez en una cuenta alternativa, pero fue ciertamente perturbador. Yo era una chica amante de los caballos, crecí en una granja de caballos con mis abuelos. Una noche cuando tenía 17 años, estábamos dando un paseo y escuchamos un ruido extraño en uno de los establos. Mi abuelo corrió, con pistola en mano, para investigar. Lo seguí. Efectivamente, había un tipo allí que aparentemente se había colado, teniendo un encuentro íntimo con una de las yeguas. Gritó e intentó subirse los pantalones y huir, pero cuando mi abuelo le gritó y vio la pistola, se detuvo. Mi abuelo le dijo que se sentara con las manos en alto. Mi abuelo habló con el tipo y le preguntó por qué estaba haciendo esto. El hombre suplicó y dijo que no era una mala persona, que tenía trabajo, que ayudaba a los pobres, que contribuía a la sociedad, que simplemente había tenido durante mucho tiempo esta extraña atracción por los caballos y no sabía por qué le resultaba tan atractivo, pero que no quería hacer daño a nadie y le rogó a mi abuelo que no arruinara su vida. Mi abuelo fue comprensivo con él y dijo que había conocido a personas con adicciones y problemas sexuales extraños, y que lo que la sociedad le haría no sería justo. Pero que necesitaba parar, y tenía una idea para ayudarlo a detenerse.
Así que le dio una opción: puedo llamar a la policía y lo que suceda con tu vida es lo que pasará, o puedes dejar que yo elija tu castigo aquí mismo y nadie sabrá nunca de esto. No te matará ni te mutilará y te irás de aquí mañana, pero eso es todo lo que puedo prometer. No te va a gustar, pero creo que lo necesitas. El tipo, por supuesto, eligió lo segundo. Mi abuelo me pidió que le trajera algo de cuerda y equipo para caballos del cobertizo adyacente. Ató firmemente las manos del tipo detrás de su espalda. Lo llevó a un compartimento con uno de los caballos dentro, y lo ayudó a subir, mirando hacia atrás. Fue entonces cuando supe exactamente lo que iba a suceder, basándome en historias que mi abuelo me había contado sobre algunos castigos militares del pasado de sus días en el ejército. No estaba segura si eran solo cuentos o realmente se usaban en aquella época con los pobres soldados de caballería, pero sabía que estaba a punto de convertirse en realidad para este tipo. Mi abuelo le hizo empezar a inclinar la cabeza hacia abajo, ayudándole con su mano, hasta que el tipo estaba doblado con la cara a 1 pulgada del trasero del caballo. Me pidió que usara mi mano para mantener su cabeza en esa posición mientras ataba las piernas del tipo, y luego volvió para usar la cuerda para asegurar su cuello, fijando su cabeza en su lugar. Lo hizo muy rápido también. Casi me hizo preguntarme si había practicado esto antes, jaja. El tipo, por supuesto, estaba impactado y horrorizado, diciendo: Gug, esto no, por favor, no volveré, lo prometo. Luchó contra las ataduras lo mejor que pudo, pero su cara estaba bastante atrapada en la línea de fuego. Su nariz estaba a no más de media pulgada del trasero del caballo, perfectamente centrada. Mi abuelo le dijo que sería liberado la tarde del día siguiente, un castigo de casi 12 a 15 horas. No aceptaba sus excusas. Quería ser íntimo con los caballos, te estoy dando lo que querías. Al menos deberías saber quedarte en tu propia propiedad y no asustar a la gente por la noche si debes entregarte a esto, pero algo me dice que después de esta noche, no vas a querer mirar a un caballo por mucho, mucho tiempo. Te estoy haciendo un favor al final. Era casi como si el caballo supiera, también. El tipo gritó: no puedes hacer esto, y no miento, al segundo siguiente, la cola se levantó y el caballo soltó el más largo y desagradable pedo de caballo de 12 segundos de duración. Inmediatamente salí del compartimento y instintivamente me reí, mirando hacia atrás, no era un asunto de risa para el tipo. Inmediatamente comenzó a tener arcadas horribles, haciendo los peores ruidos de asco que había escuchado, y prontamente vomitó. Le tomó un buen par de minutos dejar de tener arcadas. Y el caballo estaba bien, por supuesto, muchos de los caballos estaban acostumbrados a llevar cosas atadas a ellos, como ciervos después de cacerías, etc. Ciertamente no envidiaba al tipo atrapado allí durante horas. Oh. Siguiente historia. Tengo una gran lista. Una que me vino a la mente inmediatamente fue aquella vez que estaba trabajando en la entrada de un casino. Teníamos los habituales adictos al crack que venían durante la madrugada, y esta chica entró mientras se rascaba y pellizcaba vigorosamente su cara. Bueno, literalmente se arrancó toda su maldita mejilla mientras pasaba y la tiró en el bote de basura y siguió caminando. Estoy hablando de toda su mejilla. Probablemente desde la parte superior de su pómulo debajo del ojo hasta la esquina de su boca. Simplemente desapareció. Fuimos a revisarla para brindarle atención médica y había carne verde y en descomposición donde solía estar su mejilla. No estaba sangrando ni nada. No mostraba ninguna señal visible de malestar. Simplemente lo ignoró. De todas formas llamamos a los servicios médicos de emergencia por razones de responsabilidad legal y ella se negó a ser examinada y continuó con su día. Siguiente historia. Mi esposo y yo estábamos visitando la casa de la familia de los compañeros de banda de mi esposo, y había niños corriendo por todos lados. Nosotros no teníamos hijos en ese momento. Más tarde durante el día, entré en la sala familiar y vi lo que creí que eran las piernas de una muñeca sobresaliendo de los cojines del respaldo del sofá. Se veía muy extraño, y mi cerebro estaba teniendo dificultades para procesarlo. Me di cuenta de que no era una muñeca sino un bebé. Grité pidiendo ayuda y saqué al bebé. El compañero de banda de mi esposo vino corriendo y realizamos RCP mientras esperábamos a los paramédicos. Sabía que este bebé ya no estaba con vida, pero lo intentamos.
Los padres simplemente habían dejado al bebé en el sofá, con niños ligeramente mayores. Estos estaban saltando en el sofá, lo que provocó que el bebé quedara atrapado y se asfixiara. Luego simplemente abandonaron la habitación. Eran jóvenes, demasiado jóvenes para entender y ser responsables de un bebé. Esto sucedió hace casi 30 años, y todavía veo destellos en mi mente. Las muñecas acostadas de ciertas maneras en los sofás todavía me hacen dudar de lo que mis ojos y mi cerebro están percibiendo. Siguiente historia. Una de las cosas más extrañas que vi fue mientras conducía por las montañas en medio de la noche en el estado de Washington. Viajábamos hacia el oeste, y vimos un montón de luces de vehículos de emergencia adelante. Al pasar, había varios autos destrozados y uno estaba completamente aplastado hasta el punto en que no puedo imaginar que alguien haya sobrevivido. Una serie de rocas gigantes, una casi del tamaño de un automóvil, se habían desprendido de un acantilado adyacente y atravesado un campo hasta la carretera donde colisionaron con los autos que, supongo, nunca las vieron. Incluso en la oscuridad, se podía ver el camino que la roca más grande había hecho a través del campo mientras aplastaba la vegetación. Era como una escena de Destino Final en la vida real. Siguiente historia. Cuando estaba en la universidad, vivía al pie de una colina junto a la universidad. A muchas personas les gustaba patinar en esa colina y no había mucho tráfico, por lo que era popular cruzar por allí para coger velocidad y llegar a la siguiente parte del campus. Un día, dos personas chocaron en la parte baja de la colina, una venía desde la cima de la colina y la otra venía en dirección opuesta. No se vieron el uno al otro y se golpearon frente a frente. Uno de los chicos llevaba casco y el otro no. El del casco estaba bien. Pero el otro chico golpeó su cabeza contra el pavimento. Yo estaba lavando platos y escuché a dos chicas gritando desesperadamente desde mi cocina y podía ver más o menos lo que estaba pasando a través de la ventana. Fui la primera persona en llegar allí y este pobre chico estaba sangrando por los ojos, oídos, nariz y boca, convulsionando violentamente y apenas se aferraba a la vida. Llamé al 911 y pedí a un compañero de habitación que sacara todas las toallas que teníamos en nuestra casa para intentar detener el sangrado. En los siguientes 10 a 15 minutos lo estaban llevando en helicóptero al hospital, pero lamentablemente nunca salió del coma. Incluso después de que los servicios de emergencia limpiaran la escena, durante semanas todavía podía ver el rastro de sangre en el pavimento que iba desde donde él estaba hasta el desagüe pluvial que probablemente estaba a unos 3 metros de distancia. Siguiente historia. Una noche, cuando tenía 17 años, estaba caminando de regreso a casa desde la casa de un amigo. Era una zona tranquila, suburbana, de esas donde rara vez pasa algo fuera de lo común. No era demasiado tarde, quizás las 11, y hacía calor, así que decidí tomar un atajo por un parque. Mala idea. Al pasar por una zona sin luces, vi a un hombre parado completamente quieto, al lado de un árbol. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Pensé que era una estatua o algo, pero cuando me acerqué un poco más, noté que estaba llorando. No sollozando, llorando en silencio, con las lágrimas cayéndole por las mejillas. Se me erizó la piel. Intenté rodearlo y seguir mi camino sin hacer contacto visual, pero cuando pasé a su lado, me habló sin mirarme. Me dijo, no van a encontrar los cuerpos. Así, como si estuviera comentando el clima. Me quedé congelado. Lo miré por un segundo y vi que tenía una sonrisa pequeña, forzada, como si estuviera recordando algo que le dolía o le daba placer. No dije nada, eché a correr. No me detuve hasta llegar a mi casa. Llamé a la policía, les di la ubicación exacta. Dijeron que enviarían una patrulla. Nunca supe si encontraron algo. Nunca supe quién era ese tipo. Pero durante semanas, cada vez que cerraba los ojos, lo veía ahí, parado, llorando, y sonriendo al mismo tiempo. Siguiente historia. Cuando era chico, tendría unos 10 años, vivíamos en un edificio bastante viejo en el centro. Mis padres trabajaban todo el día, así que solía quedarme en casa con una vecina que me cuidaba. Era una señora mayor, bastante amable, pero rara. Siempre me decía que no mirara por la mirilla de la puerta, que no era seguro. Nunca entendí por qué. Una tarde cualquiera,
Estaba solo en casa por unos minutos mientras ella bajaba a recibir un pedido. Yo me acerqué a la puerta porque escuché que alguien caminaba en el pasillo. Silencio. Solo pasos suaves, arrastrados. No sé por qué, pero me acordé de lo que me había dicho y, por supuesto, hice lo contrario, miré por la mirilla. Era un hombre, parado justo frente a mi puerta, mirando fijamente hacia adelante. No golpeaba, no hacía nada. Solo estaba ahí. Llevaba una bolsa negra en la mano, como de supermercado. Lo más raro es que, sonreía. Una sonrisa ancha, pero vacía, como si no estuviera viendo realmente nada. Estuvo así por lo menos 5 minutos. Yo no podía moverme, ni parpadear. Después, sin razón aparente, se fue caminando. Al día siguiente, me enteré de que un departamento 2 pisos más abajo había sido allanado, y que una mujer mayor, una señora que siempre saludaba en el ascensor, había sido encontrada muerta. La habían asfixiado con una bolsa de supermercado. Nunca atraparon al tipo. Nunca volví a mirar por la mirilla.